Buenas noches, soy Marcos. Conocido por contar historias olvidadas sobre avistamientos de hombres lobo, me gustaría saber de qué parte del mundo me escuchan. Si eres nuevo en mi canal, dale al botón de suscribirse para ayudarme a llegar a la meta de 1000 suscriptores. En 1993, en las profundidades neblinosas de la Sierra de Songólica, dos hermanos cazadores acorralaron algo que la biología dice que es imposible. Le dispararon, pero la criatura no murió. La policía local enterró el informe, llamándolos borrachos y forzando a los hermanos al silencio. Durante 30 años, el superviviente Mateo intentó olvidar el sonido de las garras rascando la roca donde se escondieron por 8 horas. Pero hoy recibió un paquete. Eran las notas de su hermano, que regresó allí y desapareció. Y esas notas prueban que aquello que hirieron no estaba solo, era una colonia. La neblina, esa humedad fina y persistente de Coatepec, se adhiere a los cristales de la pequeña casa. Es una humedad que cala hasta los huesos, pero Mateo Cazadores, a sus 68 años, apenas la percibe. El frío que él siente es más antiguo, una escarcha interna que se instaló hace 3 décadas y nunca se ha derretido. Se sienta en la cocina, el aroma a café de grano recién pasado flotando en el aire. Una rutina que mantiene no por gusto, sino por disciplina. Fue cazador toda su vida, uno de los buenos, rastreador de jabalíes y venados en las serranías de Veracruz. Pero ha pasado mucho tiempo desde que empuñó el rifle. Sus manos, ahora nudosas por la artritis, descansan sobre la mesa de madera, manchadas por la edad, temblorosas. Fueron firmes, capaces de abatir un blanco a 200 metros. Ahora apenas logran sostener la taza sin derramar. Mira más allá de la ventana empañada, no hacia la calle suburbana, sino hacia la línea de árboles en la distancia, donde la selva empieza a reclamar el terreno. La Sierra de Songólica estaba mucho más lejos, pero para Mateo, cada manchón de vegetación densa es una extensión de aquel mismo infierno verde. Él sobrevivió. Su hermano menor, Leo, no. La supervivencia, aprendió, no es una victoria, es una sentencia. Es el testigo ocular que intentó olvidar, el hombre que regresó del abismo cargando únicamente el silencio. La casa está impecable, ordenada con una precisión casi militar, pero es el museo de una vida interrumpida. El equipo de casa está guardado, limpio, aceitado pero intacto, como reliquias de una fe perdida y temida. Mateo carga el trauma con una resignación pesada, un cansancio que impregna cada uno de sus movimientos. Dejó de cazar no por miedo a la muerte, sino por un respeto aterrador hacia lo que realmente habita en la oscuridad. Comprendió aquella noche de 1993 que ellos nunca fueron los verdaderos depredadores. Eran solo intrusos ruidosos en un territorio que pertenecía a algo mucho más antiguo. El silencio de esa noche aún resuena en sus oídos, una quietud absoluta que precedió al sonido de ramas gruesas quebrándose. Se frota las sienes, el dolor de la migraña latiendo rítmicamente, un síntoma crónico de su cercanía con lo imposible. La selva, él lo sabe, tiene una memoria larga y él vio algo que ella no quería mostrar. A su lado, la silla donde Leo solía sentarse permanece vacía. Han pasado 3 meses desde que Leo desapareció. 3 meses en los que Mateo despierta sabiendo que la obsesión finalmente consumió a su hermano. Leo era lo opuesto. Él nunca lo superó, nunca intentó olvidar. Mientras Mateo se refugiaba en el silencio y la rutina, Leo se hundió en la investigación. El evento no solo los asustó, fracturó la brújula moral y racional de ambos. Mateo eligió la negación funcional, un intento de mantener unida a su familia y su propia cordura. Leo eligió la cruzada autodestructiva, una que lo llevaría de vuelta al origen de su terror. La ausencia de Leo es un hueco frío en la casa, un recordatorio constante de esa divergencia. Leo se sumergió en los libros, en los mapas, en entrevistas con los ancianos que aún susurraban sobre nahuales y chaneques. Pero Leo descartó el folclore, buscaba una explicación biológica, algo tangible que probara que no estaban locos, que lo que vieron era carne y hueso. Pasó 30 años bebiendo de más, hablando solo y planeando metódicamente su regreso a aquella misma barranca en Songólica. Se fue armado con tecnología moderna, rastreadores satelitales y una cámara térmica, pero impulsado por una obsesión antigua que le costó su trabajo, su familia, y ahora Mateo temía su vida. Quería arrastrar la verdad de la montaña a la luz,
sin importar el costo. Mateo solo quería que la montaña lo dejara en paz. La reclusión de Mateo es su fortaleza. Los vecinos en Coatepec lo ven como un viudo callado, quizá un poco hosco, un viejo que valora su privacidad. No tienen idea de lo que guarda. No saben lo que es pasar 8 horas acurrucado en la grieta de una roca, escuchando a algo del tamaño de una camioneta circular en la oscuridad. No conocen el hedor penetrante a cobre, a pelo mojado y a un químico casi sulfuroso que anunciaba su proximidad. No han oído el sonido de garras, como picos de metal, rasgando la piedra a centímetros de sus cabezas. Mateo mantiene la rutina, el café, la limpieza, el orden. Son los pequeños rituales que mantienen la memoria de la criatura bípeda y sus ojos ámbar rojizos fuera de la puerta. Cuando regresaron en 1993, exhaustos y balbuceando, nadie les creyó. La policía municipal los acusó de estar borrachos o de haberse topado con narcotraficantes en la sierra, sugiriendo que se callaran por su propio bien. La esposa de Mateo vio el terror genuino en sus ojos y le prohibió volver a esa zona. Su relación nunca se recuperó del todo de esa tensión. Ahora, Mateo está solo con la verdad. La narrativa que empieza a formarse en su mente no es una búsqueda de fama o validación. Sabe que el mundo moderno se reirá. Esta historia es un memorial. Es la única forma de asegurar que el sacrificio de Leo, su descenso final a esa selva nebulosa, no sea completamente devorado por el silencio verde e indiferente. Camina hacia un armario de madera que mantiene cerrado con llave. Lo abre. Dentro no hay armas, solo cajas de archivo. El trabajo de Leo, 30 años de investigación obsesiva, mapas topográficos de la sierra de Songolica marcados con círculos rojos, recortes de periódicos sobre ganado desaparecido atribuidos a jaguares, artículos antropológicos sobre leyendas locales, donde Leo había escrito en los márgenes con una línea gruesa subrayando la palabra que era biología, no magia. Hay una vieja grabadora de casetes. Mateo la mira fijamente. No la ha escuchado en 20 años. Contiene la única grabación que lograron capturar esa noche, antes de que comenzara la persecución. El sonido de una respiración gutural y profunda que pareció vibrar en el aire. Húmedo. Cierra el armario. Todavía no. El día transcurre con una lentitud tortuosa. La llovizna se convierte en una lluvia franca, golpeando contra el tejado. Cada gota suena como un paso ligero sobre la hojarasca. Mateo se sienta en su sillón, sin leer, solo existiendo. Es un hombre atormentado no por un fantasma, sino por carne y hueso, atormentado por la certeza de que la evolución produjo algo que no debería existir, un depredador alfa que desafía la lógica. La ausencia de Leo es un agujero negro en la casa succionando el calor, dejando solo el frío de aquella montaña. El silencio que Mateo mantuvo por 30 años, esperando proteger a su familia, fue inútil. El silencio no salvó a Leo. La tormenta que comenzó en 1993 nunca pasó, solo estaba esperando. El gatillo no fue una llamada telefónica ni un informe policial. Llegó en forma de un paquete envuelto en lona encerada, entregado por un joven arriero que había bajado de la sierra. El muchacho, nervioso por estar en la ciudad, explicó que don Leo le había pagado hacía 3 meses, con instrucciones claras. Si no regresaba a la fecha pactada, debía entregar el paquete en esta dirección de Coatepec. El arriero no hizo preguntas. En la sierra, la gente aprende a no hacerlas. Mateo recibió el bulto con manos temblorosas. Pesaba demasiado. Pesaba a verdad. El pago final de Leo al mensajero fue el último acto de su vida metódica. Un seguro contra el olvido. Un testamento enviado desde el filo del abismo. El simple acto de firmar el recibo le costó a Mateo un esfuerzo sobrehumano. Su pulso errático. Dejó el paquete sobre la mesa de la cocina, la misma sobre la que tomaba su café matutino. Durante una hora solo lo observó. Era un objeto extraño, manchado de lodo seco de Songolica, atado con mecate áspero. La lona estaba rígida por la humedad seca. El olor que emanaba era el primer asalto, tierra mojada, moho y algo más. Un tufillo metálico, vagamente químico, que su cerebro reptiliano reconoció al instante. Era el olor del miedo, el mismo hedor a cobre y ozono que precedió al encuentro en 1993. Su respiración se volvió superficial. El aire de la cocina se sentía denso, pesado, como si la presión atmosférica de la montaña hubiera descendido sobre su casa, trayendo consigo el recuerdo de la neblina perpetua. Finalmente cortó las cuerdas. Dentro no había recuerdos personales, solo herramientas. Una cámara térmica moderna, con el lente hecho añicos, como si hubiera sido golpeada contra una roca con fuerza extrema. Un GPS portátil, su pantalla rota. Un disco duro externo envuelto en plástico de burbujas y una libreta de campo de pasta dura, de las que usan los geólogos. La libreta estaba hinchada por la humedad, las páginas onduladas. Estaba manchada no
no solo de lodo, sino de algo oscuro, casi negro en el borde de las hojas. Mateo sintió que el corazón le daba un vuelco doloroso. Esta era la bitácora final de Leo, el registro de su propia desaparición. El pasado dejaba de ser un fantasma para convertirse en un expediente físico. Tomó la libreta. Era el objeto más pesado de la caja. El olor a moho y a ese otro tufo animal se intensificó, surgiendo de las páginas húmedas. La artritis en sus manos pareció agudizarse, un dolor punzante que subía por sus antebrazos. Se sentó bruscamente. El cuarto empezó a girar ligeramente, un vértigo que no era físico, sino temporal. Vio por un instante no su cocina, sino la grieta en la roca. Escuchó, no el refrigerador, sino el sonido de una respiración profunda y gutural al otro lado de la piedra. El TPT, el trastorno de estrés postraumático que el médico del Seguro Social había diagnosticado como fatiga crónica, se encendió como un fósforo en un cuarto lleno de gas. Abrió la libreta. La caligrafía de Leo, usualmente tan precisa y metódica, era casi ilegible. Trazos frenéticos hechos con un bolígrafo que fallaba. Las primeras páginas detallaban el viaje, el soborno a los guardias forestales para entrar a la reserva, el establecimiento del campamento base cerca de la misma barranca. Leo describía la selva con una precisión técnica, la humedad del 90%, la temperatura, la ausencia de fauna mayor. Escribió que el silencio de caza que recordaban parecía ser permanente en esa zona. Ni pájaros ni monos, solo el goteo constante de la neblina desde el dosel impenetrable, un sonido que describió como los pasos del bosque esperando. Mateo pasó las páginas, su pulso martillando en sus sienes. La migraña regresaba, una aguja de hielo clavándose detrás de su ojo derecho. El conflicto interno lo paralizaba. Una parte de él quería quemar la libreta, arrojar el disco duro al río y terminar con esto, volver a su reclusión, a su negación segura. Pero la culpa lo anclaba a la silla, la culpa por haber dejado que su hermano fuera solo. Leo había ido no solo para probar que era real, sino para probarle a Mateo que no estaba loco, que el trauma que compartían no era una alucinación. El deber fraternal, roto hacía 30 años por el miedo, regresaba ahora como una obligación fúnebre. Las notas de Leo se volvieron más erráticas. Día 4. Encontré marcas. Árboles, más altas que un hombre, garras, 3 marcas, profundas, la corteza arrancada, esto es nuevo. Las de 1993 eran más bajas, o creció, o la frase quedaba inconclusa. Mateo sintió un escalofrío. Leo había encontrado huellas. Huellas, día 5, no son como las recordaba, más grandes. El lodo es profundo, pero la impresión es clara, bípeda, pero el talón es diferente. No es un nahual, no es un oso, es un predador. Leo, el pragmático, estaba luchando contra la evidencia que su propia mente racional se negaba a procesar, describiendo algo que desafiaba la biología conocida. El despertar del pasado era absoluto. Mateo se dio cuenta de que el monstruo no era una aberración solitaria. Las notas de Leo sugerían algo peor. Día 6. La cámara térmica captó algo. No en el suelo, arriba, en el dosel, se mueve demasiado. Rápido, saltando entre las ramas. Más de uno. Reflejos de calor en pares. Ojos, están observando el campamento. La criatura que los había acosado en el suelo en 1993 era solo una parte de la amenaza. La selva entera era un coto de caza, y ellos habían regresado. El terror que Mateo sintió no era solo por su hermano, sino por la magnitud de su error al pensar que el silencio los protegería. Leo describió cómo los ruidos comenzaron en la 6ª noche. No eran los gruñidos guturales que recordaba, era algo peor, un sonido que imitaba. Día 7. Está imitando sonidos. Oí un venado anoche en apuros, luego un llanto casi como un bebé. Trampas, está usando trampas auditivas, esto es inteligencia avanzada. No es un animal, es un cazador de hombres. Mateo cerró los ojos, el sudor frío corriéndole por la espalda. Recordó cómo la criatura los había empujado hacia la barranca sin salida, derribando árboles pequeños para dirigirlos. Había sido un juego sádico. Leo había vuelto a entrar al tablero de juego. El conflicto de Mateo se agudizó. El deber, el miedo, la culpa, todo se arremolinaba. Leo no solo había ido a buscar pruebas, había ido a buscar la muerte, o buscaba redención. Mateo había elegido la vida, la familia, la negación. Leo había elegido la verdad. Y la verdad, ahora lo entendía Mateo, era que lo que debía estar muerto, o al menos confinado a sus pesadillas, no solo estaba vivo, sino que se había expandido. La sospecha se convirtió en certeza. La criatura no solo sobrevivía, prosperaba. Y la desaparición de Leo no fue un accidente, fue una ejecución.
Las entradas de la libreta se volvieron casi filosóficas en su terror. Día 8. No duermo. El olor está en todas partes. Ese tufo a químico y sangre vieja. ¿Por qué nos dejó vivir en el 93? ¿Éramos demasiado jóvenes? ¿No valíamos la pena? Mateo recordó las 8 horas en la grieta. La criatura no se había ido con el sol. Simplemente se había aburrido. Los había olido, catalogado y desechado. Pero Leo había vuelto. Había roto la tregua no escrita. Había regresado al territorio del depredador alfa, portando el olor de ese mismo miedo de hacía 30 años. La tensión en la casa de Coatepec era insoportable. Mateo se levantó y caminó hacia la ventana, pero no vio la calle. Vio la selva de Songolica, el crepúsculo perpetuo bajo el dosel. La humedad no era agua, era la respiración de la montaña. El horror no era místico, era biológico, evolutivo y estaba hambriento. Leo había despertado algo que Mateo había pasado 3 décadas intentando arrullar para que volviera a dormir. Ahora la bestia estaba despierta y conocía su olor. Conocía el olor de los cazadores. El silencio de Mateo se había roto y el precio lo había pagado su hermano. La sospecha de que algo había vuelto era ahora una certeza aplastante. La criatura no era un ermitaño. Las notas de Leo sobre múltiples firmas de calor lo confirmaban. Una manada, una familia, el horror se multiplicaba. Mateo siempre se había consolado, pensando que era una anomalía, un último ejemplar de una especie moribunda. Las notas de Leo sugerían lo contrario, sugerían que era una especie dominante y que la selva de Songolica era su nido. La policía y los lugareños que hablaban de jaguares estaban ciegos. Estaban protegiendo, sin saberlo, a un predador muy superior. El TPT de Mateo se manifestaba ahora como una claridad helada. El temblor en sus manos cesó, reemplazado por una rigidez gélida. La negación se hizo añicos, dejando al descubierto el núcleo del trauma, la absoluta impotencia. Sus rifles, su habilidad como cazador, todo era una broma frente a eso. La criatura que enfrentaron era un depredador evolutivo perfecto, adaptado a ese entorno de niebla y sombra. Y Leo, con su GPS y su cámara térmica, había sido tan vulnerable como un niño con una resortera. La culpa de Mateo se solidificó, pasando de ser un dolor sordo a una rabia fría y precisa. Revisó el disco duro. Estaba intacto. La obsesión de Leo por el respaldo de datos era su última esperanza. Mateo no tenía la computadora adecuada para leerlo, pero sabía lo que tenía que hacer. El paquete de Leo no era solo un memorial, era un llamado a las armas. Era la evidencia que Leo había muerto por conseguir. Mateo miró la libreta manchada. La última página estaba casi destruida por la humedad y la mancha oscura que parecía sangre seca. Solo unas pocas palabras eran legibles, escritas con una presión que casi rompía el papel. Mateo, no es uno. Nos están... La frase quedaba cortada. El pasado no había despertado. Nunca había estado dormido. Solo había estado esperando. Mateo, el hombre que había elegido el silencio, ahora entendía el error de Leo. Leo creía que la verdad liberaría al mundo. Mateo sabía que la verdad solo invitaría al monstruo a salir de la selva y entrar a sus casas. Pero ahora, con Leo desaparecido y la prueba en sus manos, el silencio ya no era una opción, era complicidad. La reclusión de Mateo había terminado. El olor a ozono y cobre parecía impregnar su propia cocina. La guerra privada de su hermano ahora le pertenecía. El disco duro en sus manos se siente pesado, frío. Es un ancla que lo arrastra de vuelta a 1993. Mateo cierra los ojos y la cocina de Coatepec se disuelve, reemplazada por la neblina perpetua de la sierra de Songolica. Él y Leo tenían 30 años menos. Eran hombres en la cima de su fuerza, cazadores pragmáticos que habían pasado la vida leyendo el lenguaje de la tierra. Descartaban las historias de los viejos sobre chaneques y nahuales como supersticiones, cuentos para asustar a los niños y justificar el ganado perdido. Conocían el gruñido del jaguar, el llamado del mono aullador, el olor del ocelote. Su confianza en el mundo natural era absoluta, su rifle un símbolo de dominio. Ese viaje era rutina. Un ranchero les había pagado para rastrear un supuesto jaguar grande que estaba diezmando sus becerros. La atmósfera de 1993 era opresiva, no por amenaza, sino por la humedad. La selva nubosa es un lugar donde el sol es un rumor y el aire es tan denso que se puede mascar. El olor a tierra mojada, a orquídeas pudriéndose y a ozono de tormentas inminentes era el perfume de su oficio. Habían rastreado al supuesto jaguar durante casi 2 días, adentrándose más en la topografía accidentada de lo que solían ir. Leo era el rastreador meticuloso, examinando cada hoja rota, cada huella parcial en el lodo. Mateo era el vigía, sus ojos entrenados para ver el movimiento anómalo
anómalo, la sombra que no pertenecía. Eran un equipo perfecto, moviéndose con la economía de movimiento que solo da la experiencia. El descubrimiento fue el gatillo del horror original. No encontraron un rastro, encontraron el final del rastro, los restos del jaguar. La escena estaba equivocada en todos los niveles sensoriales. El olor a sangre era abrumador, pero la carrocería no estaba devorada de la manera limpia de un depredador. Parecía destrozada, como si algo la hubiera tomado y la hubiera reventado por pura fuerza bruta. Huesos grandes como el fémur estaban partidos en dos, la médula expuesta. Ningún animal que conocieran tenía esa fuerza de mordida o esa capacidad de torsión. Era una carnicería ilógica, un acto de violencia extrema, no de hambre. Mateo sintió el primer cosquilleo de verdadero miedo, la sensación de que las reglas habían cambiado. Mientras examinaban la escena, Leo señaló hacia arriba. La verdadera violación de la física estaba allí. Partes de la carcasa del jaguar, un animal de 1980 kilos, habían sido colgadas en las ramas altas de una ceiba, a unos 6 metros del suelo. No había marcas de garras subiendo por el tronco, simplemente estaba allí, como una ofrenda grotesca o una advertencia territorial. La sangre goteaba lentamente, un metrónomo oscuro en el silencio que de repente se había asentado. El sonido habitual de la selva, los insectos, las aves, los monos, se había evaporado. Era el silencio de caza, pero esta vez ellos estaban del lado equivocado de la ecuación. La selva entera estaba conteniendo la respiración. Entonces el olor los golpeó. No era el olor a descomposición, era pungente, químico, una mezcla imposible de cobre, como sangre seca sobre metal, pelo encharcado y un tufillo sulfuroso, casi como cables quemados. Anunciaba su proximidad antes que cualquier sonido. Mateo levantó su rifle, .30-06, y Leo amartilló la escopeta calibre 12. Se pararon espalda con espalda, sus respiraciones empañando el aire frío. El olor venía de todas partes y de ninguna, arremolinándose en la neblina densa que reducía la visibilidad a menos de 10 metros. Era el olor del depredador alfa, uno que su instinto de cazador no podía catalogar, y eso era lo más aterrador. El primer sonido no fue un rugido, fue el crujido de ramas pesadas, muy por encima de sus cabezas. Algo masivo se movía en el dosel, un lugar reservado para monos y aves, no para algo de ese peso. El sonido se detuvo. Luego vino la respiración, una inhalación gutural y profunda, un fuelle que pareció vibrar en el pecho de Mateo. No era la respiración de un animal cansado, sino la evaluación calmada de un cazador. La cosa los estaba estudiando. Leo murmuró una maldición, sus nudillos blancos en la escopeta. La criatura estaba jugando con ellos, demostrando su dominio del terreno, su capacidad para moverse en 3 dimensiones, mientras ellos estaban anclados al suelo fangoso. La persecución comenzó sin aviso. Una silueta imposible se materializó en la niebla frente a Minos y ellos. Era bípeda, masiva, de más de 2 metros incluso encorvada. Una mezcla grotesca de lobo y hombre, con brazos desproporcionadamente largos que casi rozaban el suelo, terminando en garras que brillaban húmedas. No era un nahual, no había magia, solo una biología aterradora y eficiente. La criatura no corrió hacia ellos, se movió lateralmente, con una velocidad imposible, desapareciendo de nuevo en la niebla. Luego escucharon cómo derribaba un árbol joven a su izquierda, luego otro a su derecha. No los estaba atacando, los estaba arreando, los estaba empujando deliberadamente hacia la barranca sin salida que conocían más adelante. La inteligencia era el horror supremo. No era una bestia furiosa, era un estratega. Entendieron el juego sádico. Los estaba acorralando, quitándoles opciones. Leo gritó, ¡ahora!, y ambos dispararon. El .30-06 de Mateo impactó en el centro de la masa oscura que reapareció brevemente. El sonido del impacto fue sordo, como golpear un costal de cuero mojado. La escopeta de Leo descargó sus postas a quemarropa. El resultado no fue el esperado. La criatura no cayó, se irguió en toda su altura, y el sonido que emitió no fue de dolor, sino de furia pura. Un rugido agudo, casi un chillido metálico, que resonó por el cañón y provocó un pequeño deslizamiento de rocas. Corrieron. El pánico rompió su disciplina de cazador. Se deslizaron por el lodo, tropezando con raíces, mientras la criatura los seguía, no con prisa, sino con una cadencia deliberada. El sonido de su avance era aterrador. Pasos pesados que rompían la maleza como si fuera papel. Sabían que no podían ganarle en velocidad. Los estaba empujando exactamente a donde quería. La barranca, un callejón sin salida de piedra y humedad. Mateo vio una fisura en la pared de roca, apenas lo suficientemente grande
para que dos hombres se apretujaran. Era su única opción. Se lanzaron dentro de la grieta, rezando para que no tuviera otra salida. La criatura llegó momentos después. Pasaron 8 horas en esa tumba de piedra. La criatura no intentó entrar. Sabía que estaban atrapados. Durante las primeras horas circuló la abertura. Podían olerla, ese hedor químico a cobre y pelo mojado llenando la pequeña caverna. Oían su respiración profunda, ocasionalmente puntuando el silencio con un resoplido de impaciencia. Luego comenzó a rasguñar la roca. El sonido era como picos de metal contra concreto, enviando chispas que iluminaban brevemente la entrada. No era un intento desesperado por alcanzarlos, era una tortura psicológica. Estaba probando su prisión, recordándoles su absoluta impotencia. Mateo y Leo no hablaron. Temían que el sonido de sus voces la excitara. El silencio institucional fue el segundo trauma. Cuando la criatura finalmente se fue con los primeros rayos pálidos del sol, no porque huyera de la luz, sino, Mateo siempre sintió, porque se había aburrido de ellos, salieron, tropezaron de regreso a su aldea, cubiertos de lodo, pálidos, temblando, incontrolablemente. Eran hombres rotos. Fueron directamente a la comandancia de la policía municipal. Contaron todo: el jaguar destrozado, la persecución, la criatura bípeda, las 8 horas en la roca. El comandante los escuchó con una sonrisa condescendiente. Les preguntó cuánto aguardiente habían bebido o si se habían topado con un campamento de narcotraficantes y se habían asustado. Nadie les creyó. La humillación fue casi peor que el miedo. Fueron ridiculizados. Los otros cazadores del pueblo se burlaban de ellos, sugiriendo que habían confundido un oso grande o un mono araña particularmente ruidoso. La policía borró el informe, clasificándolo como intoxicación pública. Este fue el momento decisivo. El apagamiento de las evidencias no fue un acto de conspiración gubernamental, sino de simple y llana incredulidad humana. El mundo moderno no tenía espacio para un monstruo así. La realidad de Mateo y Leo se fracturó. El mundo que conocían, el mundo de las reglas naturales, había sido invalidado y la sociedad los tildaba de locos o borrachos. Este fue el nacimiento de la divergencia entre los hermanos. Mateo, al ver la reacción de su esposa, el miedo en sus ojos no por la criatura, sino por la locura que percibía en él, eligió el silencio. Tenía una familia que proteger, una vida que mantener. Enterró el trauma, construyó un muro de negación funcional a su alrededor. Se obligó a creer que había sido una anomalía, una alucinación compartida, el resultado del miedo y la niebla. Dejó de caer en songólica. El sacrificio que hizo fue su propia cordura, eligiendo vivir con la duda en lugar de con la certeza aterradora. El silencio se convirtió en su penitencia. Leo, en cambio, no pudo. La humillación y la invalidación lo consumieron. El ridículo de la policía no lo silenció, lo enfureció. Necesitaba probarlo, no por fama, sino para validar su propia mente, para demostrarle a Mateo que lo que vieron era real, que no estaban locos. La obsesión de Leo nació esa noche no por la criatura, sino por la verdad. Pasó las siguientes 3 décadas sacrificando todo: su trabajo, su matrimonio, su relación con Mateo. Se sumergió en la investigación, buscando otros informes, historias antiguas, tratando de encontrar una explicación biológica para lo imposible. El horror original no solo los había asustado, los había redefinido en caminos opuestos. El horror progresivo de esa noche no fue solo el miedo a ser devorado, fue la comprensión de su insignificancia. Sus rifles, sus herramientas de dominio habían sido inútiles. Eran como insectos ante una bota. La criatura no era mística, no parecía sobrenatural, parecía biológica, un depredador evolutivo que había llegado a la cima de su cadena alimenticia en un entorno donde los humanos eran intrusos raros. Sus garras no eran mágicas, eran herramientas para desgarrar. Su velocidad no era teletransportación, era una adaptación muscular perfecta a la densa selva nubosa. Era real, y eso era lo peor de todo. Las reacciones humanas fueron las más dañadas. Mateo mira ahora la libreta de Leo. Ve la caligrafía frenética y la entiende. Es la letra de un hombre cuya realidad ha sido destrozada 2 veces. Primero por la criatura y segundo por el mundo que se negó a verlo. La esposa de Mateo en 1993 lo miró con una mezcla de lástima y miedo. Deja de hablar de eso, Mateo. Estás asustando a los niños. Fue un jaguar o te golpeaste la cabeza. Ese fue el verdadero sacrificio. Elegir entre la verdad aterradora y la mentira confortable de la familia. Mateo eligió la mentira y Leo murió por la verdad. El detalle sensorial más vívido que Mateo conserva no es la vista de la criatura, siempre oscurecida por la niebla. Es el sonido del crujido de los árboles en el dosel, un peso imposible moviéndose donde no debería haber peso. Y el olor, ese olor a químico y cobre, el mismo olor que impregnaba débilmente
el paquete de lona encerada que recibió esta mañana. La criatura, o sus descendientes, habían marcado a Leo, habían marcado la evidencia. El pasado no estaba solo regresando, estaba reclamando lo que le pertenecía, asegurándose de que el secreto de la selva permaneciera guardado, llevándose a aquellos que se atrevían a buscarlo. La memoria de 1993 ya no es un flashback. Gracias a la libreta de Leo, es el presente. El horror original se ha actualizado. Ya no es el miedo a lo desconocido, es la certeza de lo que existe. La sospecha de Leo sobre múltiples criaturas, sobre su inteligencia adaptativa. Reformula la noche de 1993. No estaban siendo cazados por una bestia, estaban siendo evaluados por una especie. El silencio de Mateo durante 30 años no había protegido a nadie. Solo le había dado tiempo a la amenaza para crecer, para observar y para esperar el regreso inevitable del único hombre lo suficientemente obsesionado como para volver a entrar en su territorio. La culpa es un peso físico, más denso que el disco duro que sostiene en su mano artrítica. El regreso a Zongolica no es una elección, es una sentencia que Mateo se autoimpone. Es la única penitencia posible por el silencio que guardó, un silencio que no protegió a Leo, sino que lo condenó a una tumba anónima en la niebla. Tiene que ir, no para cazar, no para vengar, sino para recuperar, para encontrar lo que queda de su hermano y para validar la evidencia que Leo murió por conseguir. Sabe que la selva no olvida y ahora él tampoco puede permitirse el lujo de hacerlo. El sosiego de su reclusión se ha hecho añicos, reemplazado por la obligación helada de un testigo final. Empaca la mochila con la deliberación dolorosa de un hombre de 68 años. Cada movimiento es un recordatorio de sus limitaciones. Las rodillas truenan, la espalda baja protesta. Saca el viejo rifle .30-06 del armario. El acero y la madera se sienten extraños, obscenamente pesados, un vestigio de una vida que ya no le pertenece. Lo limpia y lo aceita por pura memoria muscular, no con la confianza de un cazador, sino con la resignación de un hombre que lleva un talismán inútil. Mete la libreta manchada de Leo en un bolsillo de la chamarra. Es el mapa de su descenso al infierno y la única guía que tiene. Un golpe en la puerta lo sobresalta. No espera a nadie. Al abrir se encuentra con una mujer joven de unos 30 años, con la mirada aguda y la impaciencia de la ciudad. Se presenta como Valeria, una periodista independiente que trabaja en un blog sobre desapariciones sin resolver en mínimas zonas rurales. Había estado siguiendo el rastro digital de Leo Cazadores durante meses, fascinada por su obsesión con un críptido en Zongolica. Había leído sus publicaciones en foros de criptozoología. Se enteró de su desaparición y rastreó al único pariente, Mateo. Viene buscando una historia sobre folclore moderno y obsesión trágica. Mateo intenta cerrarle la puerta. El mundo exterior, con su escepticismo y su lógica fácil, es el enemigo. Es el mismo mundo que los llamó borrachos en 1993. Pero Valeria es terca. Menciona las coordenadas GPS del último campamento de Leo. Las encontró en un borrador de correo electrónico que Leo dejó en un servidor público. Ella no cree en monstruos, pero cree que la historia de Leo merece ser contada, que quizás se topó con taladores ilegales o narcotraficantes. Propone ir, documentar el lugar, encontrar respuestas. Mateo la observa, ve su determinación, pero sobre todo ve su ignorancia. Ella no tiene idea de en qué se está metiendo. Una alianza incómoda se forma en el umbral. Mateo la desprecia por su escepticismo, pero reconoce una verdad brutal. Él no puede hacerlo solo. Sus manos tiemblan demasiado para operar un GPS moderno, y sus ojos ya no son lo que eran. Más importante, necesita un testigo. Si él también desaparece, alguien tiene que saber la verdad. Usted viene, gruñe Mateo, pero no es una excursión. Guarde su cámara. No hablará. Hará exactamente lo que yo diga. No vamos a buscar una historia. Vamos a recoger a mi hermano. Valeria, sintiendo el peso de una verdad que no comprende, asiente. Su arrogancia periodística reemplazada por una inquietud palpable. El viaje en la camioneta vieja de Mateo es tenso. El paisaje cambia. La civilización de Coatepec se desvanece, reemplazada por las montañas verdes y escarpadas de la sierra. El asfalto se convierte en terracería. La humedad se vuelve una presencia física. El aire espeso y dulce, con el olor a descomposición vegetal. Mateo conduce en silencio, sus nudillos blancos sobre el volante. Cada kilómetro que suben, el trauma de 1993 se reaviva. La presión en su pecho se intensifica. Valeria intenta hacer preguntas, pero la mirada muerta de Mateo la silencia. Él no está viajando, está retrocediendo en el tiempo, volviendo a la escena del crimen. Localizan al arriero que entregó el paquete. El joven,
Al ver a Mateo de nuevo y a la extraña de la ciudad, se niega rotundamente a llevarlos. No, Don, suplica, ahí no. Los viejos dicen que la montaña está enojada. El ganado no solo desaparece, se lo llevan entero. Y gente también. No es lugar para ustedes. Mateo le paga el triple. El arriero acepta, pero solo hasta el inicio del sendero, donde el bosque de niebla se traga la luz. Los deja allí, haciendo la señal de la cruz, y huye montaña abajo como si el diablo lo persiguiera. La selva los recibe. El primer paso dentro del bosque es un golpe sensorial. La temperatura baja 10 grados. El sonido del mundo exterior desaparece, reemplazado por el goteo constante de la humedad desde el dosel impenetrable. Es un crepúsculo perpetuo. El olor es abrumador. Tierra mojada, hongos y ese tufillo a ozono. Valeria enciende su linterna de cabeza, pero la neblina se traga la luz a pocos metros. Mateo respira hondo, forzando a sus pulmones a aceptar el aire que tanto teme. Reconoce el silencio que Leo describió. No hay pájaros, no hay monos. Es el silencio de un depredador dominante, el silencio de la espera. Siguen las notas de Leo, correlacionadas con el GPS que Valeria ahora opera. Mateo, sin embargo, confía en sus instintos. Encuentra la primera señal, una marca de garras en un tronco de ocote, 3 líneas paralelas, profundas, que han arrancado la corteza. Mateo las toca, están frescas, la savia aún está pegajosa, y están altas, mucho más altas que las que recordaba. Esto no es un rastro viejo, es una advertencia territorial reciente. La criatura, o lo que sea, sabe que Leo estuvo aquí, y quizás sabe que ellos están aquí ahora. Mateo siente el vello de su nuca erizarse. La tensión se vuelve física. Valeria lucha contra el terreno. El lodo es espeso, succionando sus botas. Está pálida, su escepticismo urbano desmoronándose ante la opresión absoluta de la selva. Mateo se mueve con la lentitud de un viejo, pero con la certeza de un fantasma. Cada crujido de una rama lo hace detenerse, su rifle listo. No es miedo lo que siente ahora, es una concentración aterradora. Está en territorio enemigo y el enemigo está en casa. Sabe que los están observando. Puede sentirlo, la misma sensación de 1993, la sensación de ser estudiado, evaluado. Encuentran el campamento de Leo. Es una masacre. La tienda de campaña de alta tecnología está destrozada, no rasgada, sino reventada desde adentro y afuera. El equipo está esparcido, roto con una fuerza inimaginable. Un panel solar portátil está partido en dos. La escena es idéntica a la del Jaguar de 1993, una exhibición de poder bruto, una furia que va más allá de la necesidad de matar. Es un acto de erradicación. Valeria ahoga un grito cubriéndose la boca. El olor a cobre y a químico es débil aquí, pero está presente, como un perfume rancio. No hay cuerpo, no hay sangre, solo destrucción. Valeria localiza la computadora portátil reforzada de Leo cerca de un árbol, milagrosamente intacta, como si la hubieran desechado por considerarla inútil. Mateo le gruñe que la encienda, que acceda al disco duro. Mientras ella trabaja con manos temblorosas, Mateo se posiciona de espaldas a ella, vigilando el perímetro. Barre la neblina con la mira del 3006. La selva está demasiado quieta. Entonces lo huele. El hedor sulfuroso. No es rancio, es fresco, fuerte. El depredador está cerca, está contra el viento. Su corazón martillea contra sus costillas, un pulso doloroso que ahoga todos los demás sonidos. Dios mío, susurra Valeria. Mateo, tienes que ver esto. La pantalla de la laptop brilla en la penumbra. El disco duro funciona. Tiene los archivos de la cámara térmica. Son los últimos días de Leo. El metraje confirma las notas. Firmas de calor moviéndose en el dosel. No una, sino 3, 4. Se mueven con la agilidad imposible de un primate, pero con la masa de un oso. Son rápidos, inteligentes y coordinados. Están cazando en grupo. La teoría de Mateo sobre una anomalía solitaria se evapora. Esto es una manada, una especie establecida. Mateo la silencia con un gesto brusco. Levanta un dedo. El sonido, esa respiración gutural y profunda. El fuelle que vibra en el aire. Pero no es el recuerdo, es real. Y no viene de un solo lugar. Viene de su izquierda, de su derecha y de arriba. Están rodeados. La manada que Leo filmó está aquí. Los estaban esperando. La trampa no era el campamento. Ellos eran el cebo. El silencio de la selva se rompe. No con un rugido, sino con una serie de bajos retumbos. Una comunicación gutural
real que sienten en el suelo. La pantalla de la laptop sigue reproduciendo el último archivo. La voz de Leo, un susurro frenético y aterrorizado. Había encontrado algo. Día 9. Las seguí. Encontré la madriguera. No es una cueva, es un nido. La cámara térmica tiembla y luego enfoca una abertura en la roca, oculta tras una cortina de enredaderas. La pantalla se ilumina con calor. Docenas de firmas, pequeñas, moviéndose erráticamente. No son adultos, son crías. Mateo, susurra la voz de Leo, se están reproduciendo. No es uno, es una colonia. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Un rugido ensordecedor rompe el aire. Un comando territorial que hace llover hojas del dosel. Viene de detrás de ellos. Mateo agarra a Valeria del brazo, su fuerza sorprendiéndola. ¡Corre! ¡Ahora! ¡Hacia la barranca! No corren hacia el sendero de escape. Corren hacia la única posición defensible que él conoce. La persecución es inmediata. No es el juego sádico de 1993. Esto es una cacería eficiente. El suelo tiembla. Las criaturas no los flanquean, los aplastan. Se mueven por el suelo y el dosel simultáneamente. Una tormenta de sombras y fuerza bruta. Es un eco del pasado, pero amplificado. Están siendo arreados de nuevo, empujados hacia el mismo callejón sin salida. Valeria tropieza, su grito ahogado por el barro. Mateo la levanta de un tirón sin detenerse y dispara el rifle a ciegas hacia la sombra más cercana. El disparo suena como un petardo, patético contra la inmensidad verde y el rugido de la manada. Las balas no los detienen, apenas los molestan. La criatura que él recordaba era un explorador. Estos son soldados protegiendo su hogar, y ellos acaban de patear el nido. Llegan a la pared de roca. La grieta sigue allí, como una cicatriz en la montaña. Mateo empuja a Valeria dentro y se revuelve para entrar, justo cuando una mano masiva, con garras como cuchillos de carnicero, corta el aire donde su cabeza había estado segundos antes. El impacto contra la roca arranca esquirlas de piedra. Están dentro, están atrapados, justo como hace 30 años, pero el alivio de la seguridad momentánea es reemplazado por un terror renovado. El olor a cobre y azufre es sofocante dentro de la grieta. El asedio comienza y es peor. No es una criatura paciente, son al menos 4. Lo oyen, rodean la abertura comunicándose en esos gruñidos bajos y resonantes. No solo rasguñan la piedra, la golpean. Golpes sordos y poderosos que resuenan en los huesos de Mateo y Valeria. La roca tiembla. Están probando la estructura, buscando una debilidad, tratando de ensanchar la abertura. Son inteligentes, están coordinados, están trabajando juntos para sacarlos de allí como a un insecto de su agujero. Entonces, el silencio. Los golpes cesan. Valeria solloza en silencio. Mateo levanta el rifle, aunque sabe que es inútil. Una sombra bloquea la poca luz de la entrada. Una de las criaturas se agacha, su silueta masiva llenando la abertura. Mateo la mira. En la penumbra puede ver los ojos, ámbar rojo, brillando, con una inteligencia fría, y luego ve el hocico. Hay una cicatriz, una línea larga y pálida que corre por el lado izquierdo de la mandíbula, exactamente donde su bala .3006 había impactado en 1993. Es él, el original, sobrevivió, y lo recuerda. El ataque se detiene, reemplazado por una paciencia aterradora. Ya no intentan entrar, están esperando. Saben que Mateo y Valeria no pueden ir a ninguna parte. Mateo entendió la diferencia fundamental entre esta espera y la de 1993. Hace 30 años, fue la paciencia de un depredador jugando con su comida. Un gato sádico, entretenido con 2 ratones asustados. Ahora era la quietud absoluta de un verdugo. La criatura allá afuera, el alfa con la cicatriz que su propia bala había grabado, no estaba jugando, estaba ejecutando una sentencia. El aire en la grieta era viciado, pesado con el terror de Valeria y el olor a cobre que se filtraba desde el exterior. Ella temblaba violentamente, sus sollozos ahogados contra su rodilla, su linterna de cabeza iluminando erráticamente la pared de roca húmeda. Mateo, en cambio, sintió una calma helada. El pánico se había agotado, dejando solo la certeza de que este era el final de su cacería, y él era la presa, la cicatriz. Eso era lo que lo mantenía paralizado. La línea pálida en el hocico del alfa, visible incluso en la penumbra, era la firma de Mateo. El encuentro de 1993 no fue olvidado por la criatura, fue archivado. No los dejó vivir por aburrimiento, los dejó vivir como un acto de dominio, una advertencia de que este territorio tenía un dueño, y ellos, primero Leo con su obsesión y ahora Mateo con su culpa, habían roto esa tregua no escrita, habían regresado, habían encontrado el secreto del nido. El alfa no estaba allí por venganza, estaba allí por control biológico, estaba eliminando una amenaza persistente a su colonia, a sus crías. La inteligencia que vio no era
cadena animal. Era estratégica. Valeria lo miraba, sus ojos desorbitados por el terror, buscando un plan en el rostro curtido del viejo cazador. Pero el rostro de Mateo no ofrecía esperanza. Vio a un hombre que había aceptado un veredicto. Él revisó su rifle 30-06 por instinto, no por estrategia. Le quedaban 3 balas en el cargador, 3 pedazos de metal inútiles contra una manada coordinada, contra una especie que usaba el dosel y el suelo como un tablero de ajedrez. La lucha física había terminado antes de empezar. Sus habilidades de rastreador, su conocimiento de la balística, todo era obsoleto. Eran herramientas de un mundo que ya no existía, un mundo donde el hombre estaba en la cima de la cadena alimenticia. Esa ilusión se había roto y ahora estaba siendo enterrada. El arma real, entendió Mateo, estaba en la mochila que Valeria apretaba contra su pecho. La computadora portátil. La lucha ya no era por la supervivencia, era por la memoria. Leo no había muerto en vano si la prueba salía de la sierra. El sacrificio de su hermano no fue una locura, fue un acto de documentación. Mateo sintió una oleada de claridad que atravesó su culpa. Su deber ya no era vivir, era asegurarse de que la verdad viviera. El silencio que había mantenido durante 30 años para proteger a su familia, para mantener su cordura, había sido el verdadero enemigo. Había permitido que la amenaza prosperara en la oscuridad. El legado ya no era de miedo, sino de responsabilidad histórica. Le hizo un gesto brusco a Valeria. La computadora, su voz era un graznido áspero. Asegúrala. Ella no entendía. Sus dedos apenas obedecían. Él le arrebató la mochila. Sus manos artríticas, que temblaban con el café, ahora estaban firmes. Metió la laptop en la funda impermeable. Luego agarró el disco duro externo, el que contenía los archivos de Leo, y lo metió en el bolsillo interior de la chamarra de la periodista, cerrando el zipper. «Esto es Leo», dijo, golpeando el pecho de ella. «Esto es por lo que murió. No dejes que se pierda». La estaba ungiendo, pasándole la estafeta de la obsesión de su hermano. Ella era ahora la testigo final. La espera se tensó. El silencio exterior era peor que los golpes. Ya no probaban la roca, simplemente esperaban. Sabían que la paciencia humana era finita. Mateo aguzó el oído, filtrando el goteo del agua. Escuchó lo que Leo había escuchado. A lo lejos, más profundo en la barranca, un sonido agudo, casi como un ave, pero equivocado. Un chillido, y luego otro. Los sonidos del nido, las crías. La revelación de la laptop no era solo que existían, sino que eran numerosos. Esto no era un remanente, era una población floreciente. Estaban en el corazón de una zona de crianza. La selva no estaba vacía, estaba llena, y ellos eran la única presa que importaba. Mateo tomó su decisión. No fue heroísmo, fue pragmatismo. Fue la última jugada de un cazador acorralado. La manada estaba allí por él. Él era el olor que conocían, el desafío que recordaban. La cicatriz en el rostro del alfa era un contrato de sangre. Valeria era un extra, un